tal? Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur, ya nosotros listos para revisar nuestra actualidad deportiva y estos son nuestros titulares más destacados del día de hoy. Tenistas latinoamericanos destacaron en el debut del torneo Wimbledon 2025. Continúan los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. Y en motores, el piloto brasileño Diogo Moreira se llevó el triunfo en el Gran Premio de Países Bajos de la Moto2. Así comenzamos Deportes Telesur. Gracias por estar con nosotros en esta media hora del acontecer deportivo aquí en Deportes Telesur. Iniciamos en información contándoles sobre las tenistas latinas que tuvieron un excelente debut en el cuadro individual femenino de Wimbledon. Comenzando con la argentina Solana Sierra, quien a pesar de no superar la fase de clasificación, ingresó al cuadro principal como lucky loser tras el retiro de la belga Grit Minen. Sierra se enfrentó a la australiana Olivia Gadecki en un partido que duró 1 hora y 40 minutos, imponiéndose en 2 sets con parciales de 6-2 y 7-6. Por su parte, la brasileña Beatriz Haddad Maia obtuvo una sólida victoria en su debut ante la eslovaca Rebeka Sramkova, también en 2 sets con parciales de 7-6 y 6-4. Y de igual manera, la mexicana Renata Zarazúa se enfrentó a la belga Janina Wickmayer y la venció con autoridad por 6-0 y 6-3. Esta victoria tiene un significado histórico, ya que México no ganaba un partido en el cuadro principal de Wimbledon desde hace 30 años. Y con estos triunfos, las 3 tenistas latinoamericanas avanzan a la segunda ronda del torneo. Bien, y por otro lado, en el cuadro principal del individual masculino, los tenistas latinoamericanos también han destacado con actuaciones sólidas y sorpresivas. Es el caso del chileno Nicolás Jarry, quien debutó con una impresionante victoria ante el número 8 del mundo, el danés Holger Rune. A pesar de un inicio complicado, Jarry logró remontar y sellar su pase a la segunda ronda con parciales de 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 con un emocionante duelo a 5 sets. Otro latino que tuvo un exitoso estreno fue el brasileño Joao Fonseca, quien se impuso con autoridad ante el británico Jacob Friendly en 3 sets con parciales de 6-4, 6-1 y 7-6. Y por último, el también chileno Cristian Garín ingresó al cuadro principal como lucky loser tras el retiro del español Pablo Carreño Busta, quien venció al luxemburgués Chris Rodech en sets corridos con parciales de 7-6, 6-4 y 6-4. Seguimos hablando de este torneo y es que este año, en el primer día de competiciones de este Grand Slam, se convirtió en uno de los más calurosos de su historia con temperaturas récords que desafiaron a los jugadores y aficionados. Vamos a ampliar a continuación. Un inicio bajo el sol ardiente y con récords de temperatura en el All England Club selló el primer día de Wimbledon 2025, fecha que ha marcado un hito al registrar temperaturas históricas con valores por encima de los 33 grados Celsius, convirtiéndose de esta manera en uno de los arranques más calurosos en la historia del prestigioso torneo de tenis, superando aquel lejano 2001, donde se registró una cifra de 29.3 grados centígrados. Así este lunes pasa a la historia como el día en el que los termómetros superaron las expectativas al desafiar tanto a jugadores como a los aficionados en todos los encuentros de la competición. En tal sentido, las condiciones climáticas extremas no solo pusieron a prueba la resistencia de los tenistas en la cancha, sino que también impulsaron a la organización a activar protocolos especiales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los presentes. La demanda de bebidas frías y la búsqueda de sombras se volvieron prioritarias en un día donde el calor fue el protagonista inesperado, eclipsando incluso algunos de los emocionantes partidos iniciales. Este inicio ardiente promete una edición de Wimbledon memorable, no solo por el tenis, sino también por las desafiantes condiciones ambientales.
Y por otro lado, Chile se consagró como la gran potencia del continente en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa 2025, celebrado en Perú, al dominar el medallero general y brillar en las principales pruebas por equipos. La competencia por equipos femeninos, en la competencia la selección chilena se alzó con la medalla de oro, mientras que Brasil obtuvo la medalla de plata. El bronce fue compartido por Venezuela y Argentina, que alcanzaron las semifinales en la categoría masculina. Chile volvió a imponer su nivel y se quedó con el primer lugar, escoltado por Venezuela, que logró la medalla de plata. Y el bronce fue compartido por Argentina y Brasil. En la clasificación general por países no hubo sorpresas, porque Chile se ubicó en lo más alto del podio, seguido por Brasil en el segundo lugar y Venezuela en la tercera posición, reafirmando su crecimiento sostenido en esta disciplina. En más noticias, les contamos que atletas venezolanos destacaron en el torneo de levantamiento de pesas El Hombre Más Fuerte del Mundo, disputado en Moscú, Rusia. Lisandro Rivero tuvo una destacada actuación en el arranque con 115 kilogramos y en el envión con 141 kilogramos, alcanzando un total de 256 que le aseguró la medalla de plata. Por su parte, Nerwis Maneiro obtuvo la medalla de bronce tras levantar 151 kilogramos en el arranque y 185 kilogramos en el envión para un total de 336. Esta participación de la delegación venezolana forma parte del convenio de cooperación deportiva entre Rusia y Venezuela y además sirvió como preparación para los pesistas venezolanos de cara a futuros compromisos internacionales. Bien, y de esta manera establecemos breve pausa aquí en Deportes Telesur. Ya volvemos con más. Aquí solo ha habido dos gobiernos que se han preocupado por el deporte. El gobierno del Poder Ciudadano. Y vamos a dar un paso más en la historia del deporte de nuestro país, para poder demostrar que en estos estadios nos une no solamente los aficionados, sino que también aquí hay una muestra de unidad, aquellos que amamos el deporte, pero que también tenemos la posibilidad de demostrar quiénes somos, los valores que tenemos y la dignidad que tenemos como pueblo. El consumo responsable de energía puede generar un cambio positivo para nuestro futuro. Si cada hogar, empresa, ciudad y país adoptara esta práctica, el impacto sería significativo. De lo contrario, estaríamos condenados a un desgaste irreversible. Cada watt cuenta. Por ello, disminuye tu consumo energético. Comparte consejos para crear conciencia. Apoya negocios sostenibles. Promueve el uso de energías renovables. Únete y seamos parte de la solución para tener un mundo más sano. Enciende el ahorro energético. En el corazón de cada país laten las historias que cuentan sus pueblos desde tiempos inmemoriales. Un abanico de costumbres y tradiciones, música, pintura, literatura, teatro, escultura, cine y arte popular. Nos permite conocer la riqueza cultural que nos rodea y que es importante preservar. Acompáñanos en un recorrido alrededor del mundo en Vidas. Todos los viernes por Telesur.
Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y en esta parte hablamos de fútbol porque continúa la emoción del Mundial de Clubes 2025 con el encuentro entre Inter de Milán y Fluminense de Brasil, correspondiente a los octavos de final. El club brasileño, con un gol en el minuto 3 del atacante argentino Germán Cano y de Hércules Pereira al minuto 90+3, logró superar al conjunto italiano 2-0 y así avanzar a las semifinales del Mundial de Clubes, en donde se enfrentará al ganador del partido entre Manchester City y el Al Hilal. Y esta noche van a continuar los partidos de octavos de finales del Mundial de Clubes con el juego entre el Manchester City inglés y el Al Hilal de Arabia Saudita. Este partido será a las 9 de la noche en el estadio Camping World. En otras noticias, el club Botafogo anunció la destitución de Renato Paiva como director técnico tras los resultados en el Mundial de Clubes. Recientemente el club brasileño dio a conocer mediante sus redes sociales que el portugués ya no ejercerá como entrenador del equipo a pesar de tener apenas 4 meses en el cargo. Y es que luego de llevarse a cabo el cruce de los octavos de final, donde Botafogo cayó eliminado ante el Palmeiras con un marcador de 1-0, los directivos decidieron prescindir de los servicios de Paiva, a pesar de que estos mismos se llevaran a victoria contra el vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, además de dirigir al equipo hasta los octavos de final en la Copa Libertadores, siendo el propio dueño del equipo, John Textor, quien tomase esta decisión, y por los momentos no han anunciado ningún reemplazo. Bien, en la primera división de Colombia, Independiente de Santa Fe se consagró campeón tras derrotar 2-1 a Deportivo Independiente de Medellín. En el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Santa Fe logró su 10º título y cortó una racha negativa de 3 finales perdidas. Independiente Medellín empezó mejor el partido y al minuto 17 del primer tiempo se colocó por delante en el marcador, luego del tanto del argentino Francisco Fidriszewski, pero la euforia se vio interrumpida cuando Santiago Mosquera colocó el 1-1 con un gol de cabeza al minuto 30. Y finalmente la remontada de Santa Fe se concretó al minuto 79 a través de un disparo ejecutado por Hugo Rodallega para darle el triunfo a Independiente, que volvió a salir campeón tras casi 9 años y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y por otro lado, en la primera división del fútbol argentino, justo en medio del partido del All Boys versus Atlanta, apareció un dron sobrevolando el estadio con una bandera palestina. Un simbólico suceso en el partido entre All Boys y Atlanta generó un nuevo llamado de atención por la situación en Gaza. Previo al encuentro, un grupo de hinchas desplegó sátiras para mostrar su descontento con el sionismo, escalando la protesta cuando, ya iniciado el partido, un dron con una bandera de Palestina sobrevoló el campo, deteniendo el juego por algunos minutos con el fin de retirar la nave. Ambas manifestaciones fueron acompañadas por cánticos contra el genocidio en Gaza. Y además en noticias les contamos que la Eurocopa Femenina 2025 se proyecta como una vitrina de innovación en sostenibilidad, inclusión y gobernanza responsable. Por ello, la próxima cita europea femenina se prevé como un torneo que marque la referencia para futuras competiciones. Conozcamos más detalles.
Bajo un marco de factores ambientales, sociales y de gobernanza, la UEFA, organismo organizador de la Eurocopa Femenina, ha anunciado una serie de iniciativas innovadoras para la cita del 2025, el torneo que se desarrollará del 2 al 27 de julio en 8 ciudades suizas. Busca no solo ser un evento deportivo, sino también un referente en sostenibilidad, inclusión y gobernanza responsable, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las principales novedades son los billetes verdes en movilidad sostenible, los cuales servirán como tickets de transporte público gratuito en todo el país durante el día del partido, para que de esta manera se promueva el uso de este medio de movilidad y se reduzca la huella de carbono. En cuanto a la economía circular, la Eurocopa priorizará la reducción, reutilización y transformación, implicando desde la oferta gastronómica hasta la gestión de residuos, minimizando el desperdicio y fomentando el uso de productos reutilizables, así como menús más saludables. Pero no todo queda allí. La inclusión es otro pilar fundamental, pues se garantizará la participación de personas con discapacidad mediante zonas reservadas, accesos adaptados, baños inclusivos, entradas con acompañante gratuito y formación en derechos humanos para el personal. Finalmente, el torneo busca un legado sostenible impulsando el fútbol femenino en Suiza, con el objetivo de duplicar la presencia femenina de este deporte en el país europeo. Y por otro lado, el Girona Fútbol Club anunció la renovación del contrato del uruguayo Cristian Stuani por una temporada más y con posibilidades de ampliarlo hasta el 2027. El delantero seguirá una temporada más en el Girona Fútbol Club tras llegar a un acuerdo con el equipo de prolongar su estadía con la renovación de su contrato deportivo, que podría extenderse hasta 2027. Stuani se unió al equipo español en 2017 procedente del club Middlesbrough, y en 7 temporadas ha disputado 289 partidos oficiales con 140 goles anotados entre Primera y Segunda División, así como en la Copa del Rey. Con esto, el uruguayo será el primer refuerzo del club para la próxima temporada, donde buscarán recuperar el nivel que le permitió disputar la Liga de Campeones. Nos vamos a otra breve pausa, ya volvemos con más información. Telesur presenta un viaje por el mundo de las redes sociales y el universo digital. Conoce los misterios y peligros que se esconden tras las pantallas y descubre los beneficios de estas plataformas. Enredados, un nuevo programa sobre los avances que van más allá de la tendencia. Todos los sábados, solo por Telesur. Cada día llegamos más lejos y desde ahora podrás encontrarnos en Europa por el satélite Astra 1L, que nos permite seguir creciendo y ampliando nuestra huella por el mundo. Pídele a tu distribuidor de cable nuestra señal o sintonízala tú mismo, porque Telesur siempre da más. ¿De qué manera nos relacionamos? Para mí la cultura es un conjunto de creencias, de costumbres, lo que compartimos a diario en todas partes. Eso nos conecta y nos relaciona. Reconocernos a nosotros mismos, reconocer al otro y darnos cuenta de qué es eso que tenemos en común. Como por ejemplo la comunicación, la religión, el arte. Nos relacionamos a través de la cultura. De lunes a viernes en Somos, solo por Telesur. Todos los días se desarrollan nuevos acontecimientos y escenarios en América Latina y el mundo. Por eso siempre tenemos nuestra agenda abierta. Recuerda seguirnos a través de nuestra multiplataforma y sé parte cada día de los hechos más relevantes. De lunes a viernes, solo por Telesur.
vuelta con más de Deportes Telesur y pasamos a hablar del mundo de los motores, donde el piloto brasileño Diogo Moreira se llevó el triunfo en Moto2 en el Gran Premio de Países Bajos. El piloto del equipo Italtrans Racing logró su primer triunfo de la temporada 2025, imponiéndose en un final de infarto en el circuito de Assen. El brasileño cruzó la meta por delante de los españoles Aaron Canet, a quien superó por solo 56 milésimas de segundo en un final de fotografía, y Manuel González, quien completó el podio. Cabe acotar que el colombiano David Alonso se cayó durante la cuarta vuelta y tuvo que abandonar la carrera. Con este triunfo de Moreira, él llega a 128 puntos en la clasificación de pilotos, ubicándose en el tercer lugar a solo 31 puntos de Manuel González, que lidera el Mundial de Moto2. El siguiente Gran Premio será en el circuito de Sachsenring en Alemania el próximo 13 de julio. Y en la MotoGP, el piloto español Marc Márquez se llevó el triunfo en el Gran Premio de Países Bajos y sigue dominando la clasificación de pilotos. El piloto de Ducati, Marc Márquez, se vio imparable en el circuito de Assen desde que tomó el liderato en la Vuelta 6 y después no volvió a soltar el primer lugar. El español se impuso ante los italianos Marco Bezzecchi de Aprilia y Francesco Bagnaia de Ducati, segundo y tercero respectivamente. Con este triunfo de Marc Márquez, sigue ampliando su ventaja en el Mundial de Pilotos con 307 puntos, 68 puntos por encima de su hermano Alex Márquez, que sufrió una caída en la Vuelta 6 y tuvo que ser llevado a una clínica, donde se dictaminó que sufrió una fractura en su mano izquierda y es duda para la próxima carrera, que es el Gran Premio de Alemania el 13 de julio. Esto le da a Marc un poco de aire en la lucha por el campeonato que venían teniendo los dos hermanos, ya que su más cercano perseguidor es Pecco Bagnaia y está a 126 puntos de Marc. En más acciones del deporte a motor, Lando Norris y McLaren siguen marcando distancia luego de llevarse la victoria en el Gran Premio de Austria. Durante este fin de semana, Red Bull Ring, ubicado en Austria, recibió a las 10 escuderías junto a los 20 pilotos para disputar la 11ª fecha del Campeonato Mundial. La largada se tuvo que retrasar unos minutos por problemas en el Williams de Carlos Sainz Jr., lo que obligó al español a retirarse antes de empezar la carrera, ya que su monoplaza se incendió. Sin embargo, los focos se posaron en Max Verstappen, quien durante la clasificación se quedó relegado al séptimo lugar, y durante la primera vuelta del Gran Premio, Kimi Antonelli en la curva 3 bloqueó los frenos y se llevó a Verstappen, provocando el abandono de ambos pilotos, recortando las posibilidades del tetracampeón en llevarse su quinta corona, mientras que el italiano recibió una penalización para la siguiente carrera y 2 puntos en su superlicencia. Ya cuando se reanudó la carrera, la escudería McLaren dominó de principio a fin, con la victoria de Lando Norris y el segundo lugar de Oscar Piastri, con Charles Leclerc cerrando el podio. Además, el brasileño Gabriel Bortoleto consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 tras terminar en el 8º lugar y sumar 4 unidades para el equipo Sauber, siendo nombrado como el piloto del día por parte de los fanáticos. Bien, y seguimos con información deportiva contándoles que el croata Bojan Bogdanović anunció su retiro de la NBA luego de presentar múltiples lesiones. Mediante un comunicado oficial emitido en sus redes sociales, el alero de New York Knicks dio a conocer que su trayectoria como basquetbolista profesional ha llegado a su fin. Esto se debe principalmente a lo largo de los últimos años ha presentado múltiples lesiones que lo han obligado a mantenerse alejado de las canchas, ya que la última vez que portó los colores de la franquicia de la Gran Manzana fue durante los playoffs del 2024 por una lesión en el pie, provocando así que Bogdanović se sometiese a 2 cirugías y múltiples terapias para intentar regresar a la cancha. Sin embargo, los esfuerzos no bastaron, dándole así fin a una trayectoria de 20 años. Los primeros 10 fueron jugando en la Euroliga y en el 2014 saltó a la NBA, siendo inicialmente un jugador de Brooklyn Nets, pasando por distintas franquicias a lo largo de los años. Sin embargo, se retiró como un jugador de los Knicks de Nueva York. Y de esta manera despedimos el programa del día de hoy aquí en Deportes Telesur. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales.
@Deportes Piso Telesur en Instagram, Telesur TV y Deportes Telesur en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.